Ya, entonces voy a resolver la ayudantía 2.2, que esta de acá trata de un sistema que tiene doble alimentación. Si en el caso anterior, si recuerdan, solamente la armadura, o sea, en realidad el estator, está siendo alimentada por una corriente que dependía del inciso. O sea, dependiendo del inciso, la corriente o era alterna o era continua. En este caso, tengo alimentado tanto el rotor como el estator. Voy a resolverlo en esta página de acá. Voy a subirle el mismo link que subí otra vez para que puedan ver la resolución terminada la ayudantía. Este ejercicio en sí no es complicado, lo que sí es bastante largo como algebraicamente, así que vamos a revisarlo, tratar de revisarlo paso por paso. Y no sé si vaya a hacer alguna acotación o reducir algo, porque realmente hay una parte que sí requiere caleta de álgebra, así que vamos, bueno, vamos a ver. Ya, al tiro que tengo que configurar algo. Después yo creo que al video que suba a internet le voy a editar todas las partes que tenga como silencio y cosas así, porque si no va a quedar muy largo. Ya, ahí sí. Entonces, tenemos que conseguir la máquina con simetría cilíndrica, mostrar en la figura 1, los valores de la inductancia y los devanados se muestran en la siguiente tabla. En este caso de aquí, como tengo un sistema con doble alimentación, o sea, tengo dos bobinas, tiene mucho sentido de que aparezca lo que serían las inductancias propias y las inductancias mutuas. Y de hecho, el primer inciso justamente trata de jugar con esta propiedad. Vamos a considerar de que el hierro de acá no dice, pero tiene que ser así para poder resolverlo un poco más sencillo. Vamos a considerar que el entrehierro, digo no el entrehierro, sino que el material, el fierro de nuestro motor, nuestra máquina, su permeabilidad tiende al infinito. ¿Sí? ¿Qué significa que la permeabilidad tiende al infinito? ¿O qué nos está diciendo eso? ¿Lo escucho? Que va a ser lineal, ¿Cómo? como que sería lineal la energía magnética, o sea, sí, la energía magnética igual la coenergía. ¿Pero por qué sería lineal si es infinito? Ah, Ya. Por ejemplo, el tema importante de esto es que si consideramos la definición de reluctancia, que sería esta, este término de acá se compone por, bueno, aquí sí faltó indicar que esta es la relativa. Lo que no, si este término lo desglosamos, vamos a tener que es la permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío por el área. ¿Y qué pasa si la permeabilidad relativa tiende al infinito? ¿Tiene que ver con la caída de tensión? Sí, también tiene que ver con eso. Pero justamente por lo que estoy diciendo acá. ¿Qué pasa en este caso si la permeabilidad relativa tiende al infinito? Reluctancia es cero, bien. Si esto tiende al infinito, entonces todo esto de acá se va a hacer cero. Así que toda la reluctancia que tenga el fierro de la máquina no se va a considerar para el cálculo de ustedes cuando calculen la energía, por ejemplo, o si tuvieran que dibujar el circuito magnético, que, ojo, que es algo similar a lo que tienen que ver en la tarea. Entonces, lo único que vamos a tener acá que va
a estar relacionado con el torque, o donde vamos a ver el torque va a ser la reluctancia que tiene el entrehierro. Ahora, como el entrehierro no hay material, solamente aire, se considera solamente la permeabilidad del vacío. Y si tenemos la permeabilidad del vacío, esta es lineal. Así que por eso consideramos este tipo de ejercicio como lineal. Este de acá lo voy a dejar acá mejor, para acá ir resolviendo. Ya, ¿se entiende lo que dije? ¿Alguna duda? Ya, entonces teniendo esto de acá, lo primero es a partir de esta expresión, ¿cierto?, de flujo, que sería que el flujo de la bobina 1 se compone por el flujo propio más el flujo mutuo, y del análogo, ¿cierto?, que es de la otra bobina, dice, determine la expresión de par. Luego dice, demuestre que solo la inductancia mutua generará torque. Así que veamos eso. Entonces, inciso A. Vamos a ir viendo entonces ambas bobinas al tiro. Tendríamos la bobina 1. Y aquí voy a dejar la bobina 2. Entonces, para la bobina 1 tendríamos que el flujo de la bobina va a ser igual a el flujo propio más el flujo mutuo. De la misma forma, para la bobina 2, el flujo propio más el flujo mutuo. Entonces, si recuerdan, a lo que tenemos que llegar, o una expresión para poder encontrar lo que sería la expresión de torque, lo primero que tenemos que tratar de encontrar sería la energía total que posee el sistema. La definición de energía, entonces, para este caso, que es la que vamos a utilizar, ya que nos dan la corriente en el ejercicio y nos dan la inductancia, va a ser la definición con la energía, con la coenergía, que sería 1/2 de la corriente al cuadrado por la inductancia. Así que tenemos que llegar a encontrar una expresión de energía así para el flujo 1 y para el flujo 2, y así poder relacionarla y poder sumarla. Entonces, de aquí mismo podríamos aplicar directamente todo lo que son las definiciones de inductancia, tanto la mutua como la propia. ¿Se acuerdan cómo son las definiciones de inductancia? ¿Cómo se define la inductancia mutua? La propia primero, ¿cómo se define? ¿Cómo se define la inductancia propia? Por ejemplo, 1,1 sería el flujo enlazado 1,1 partido de la corriente 1. Y esto de aquí entonces sería la cantidad de vueltas de la bobina 1 por el flujo 1,1. Y para este caso, entonces, la inductancia 2,1, o sea, la inductancia mutua, ¿cómo se define? Como el flujo enlazado 1,2 partido en la corriente 2. Por lo tanto, sería la cantidad de vueltas de la bobina 1 por el flujo 1,2 partido en la corriente 2. Entonces, de esta expresión, si se fijan, acá tenemos justamente los flujos, y acá tenemos la inductancia. Lo que podríamos hacer acá es despejar justamente los flujos que tenemos, luego reemplazamos la expresión de acá. ¿A qué me refiero? Entonces, esta de acá entregaría la información de que el flujo 1,1 es igual a la inductancia 1,1 por la corriente 1 partido en
la cantidad de vueltas. Y asimismo con la inductancia de abajo. Ya. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, de la misma forma, para el flujo 1 también vamos a tener que aplicar lo mismo, pero si se fijan en realidad sería algo similar. La única diferencia es que este va a estar, de que este estaría compuesto solamente por la cantidad de vueltas, ¿cierto? La corriente 1, y el flujo solamente sería el 1, que sería, ¿cierto?, la suma. Así que esos mismos valores, si los reemplazamos acá, los valores encontrados, aquí arriba, tendríamos que el flujo 1, que estaría siendo en este caso la inductancia 1, por la corriente 1, partido en N1, igual a las expresiones que tenemos arriba. ¿Sí? De manera análoga, se puede encontrar esto mismo con respecto a la bobina 2, pero yo creo que eso sería ya doble trabajo y sería el mismo trabajo, así que sabemos entonces que este de acá sería L2 por I2 partido en N2. Y este de acá, como es el flujo propio, sería I22 por la corriente 2 partido en N2, más la inductancia, en este caso la mutua, que sería 2,1 por la corriente 1 partido en N2. Entonces de acá, los términos, aquí yo podría factorizar, ¿cierto?, por los términos N1, en este caso por los términos N2, y luego poder simplificarlos con el de allá. Así que, ¿cómo me quedaría esta expresión? Como N1 por I1, L11 por I1, más L12 por I2. Asimismo el de acá. Bien, entonces, tenemos que llegar a una expresión, una expresión de energía. ¿Cómo creen ustedes que debemos llegar a esa expresión de energía, por ejemplo, para este lado de acá, para el lado izquierdo, que sería la bobina completa, para poder determinar o representar la energía total de la bobina 1? Para llegar a esta expresión, ¿qué se le ocurre a ustedes? Y aquí necesito que me vayan respondiendo. Aquí alguien me diga. ¿Qué tendría que ser? Recuerden que la idea es llegar a la expresión de energía. Y en ese caso, si llegamos a la expresión de energía, o sea, aplicando cierto algún parámetro, si llegamos a la expresión de energía para el lado izquierdo, eso va a ser igual a la energía que está en esta parte de acá. ¿Qué se le ocurre a ustedes hacer? Díganme. Ya pues hay, ¿cuántas personas? 19, no sé si me está considerando a mí. 8 personas. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, por lo menos, no sé, si no saben o si no hayan entendido algo, díganme. Derivarla con energía. Derivarla con energía. Lo que pasa es que, claro, la coenergía, si derivamos la coenergía, vamos a encontrar el torque, pero necesitamos llegar a la expresión de energía aquí primero para poder derivarlo. Necesitamos encontrar energía total que está almacenando esto.
Y lo que podemos hacer aquí, en realidad, es bien simple, que es llegar a una expresión, esta expresión algebraica de acá, manipularla, ¿cierto?, con unos convenientes, y así poder encontrar una expresión de energía. Al término izquierdo le falta multiplicarlo por un I o corriente 1 y que esté partido en un medio para poder llegar a esa expresión. Así que simplemente vamos a hacer eso. Eso sí, esto voy a correr un poco más para acá. Entonces, aquí voy. Si multiplicamos por I1, ¿cierto?, partido en I1, y 2 partido en 2, esta expresión de acá se convierte en L1 y al cuadrado partido en 2, y toda esta expresión de acá sería L1 y al cuadrado partido en 2, y esta de acá L1 por I2 por I1 partido en 2. Asimismo, este término de acá sería entonces I2, L2 por I2 al cuadrado partido en 2, L2 por I2 al cuadrado partido en 2, L2 1 por I1 por I2. Y si se fijan, todo este término de acá ya representa la coenergía de las bobinas respectivamente. Entonces, esta de acá, esta expresión de acá, equivaldría a la coenergía 1, que aquí ya me es más fácil copiarlo. Y en este caso de acá, logré. Perdón, estoy no igual con estas nuevas tecnologías. Entonces, aquí tendría la expresión para la coenergía 1, y acá, este de acá sería la expresión para la coenergía 2. Ya. Entonces, ¿hasta acá alguna duda? Bueno, si no hay duda, el último de los últimos pasos sería encontrar la energía total. Y la energía total entonces sería la suma de las coenergías. Bueno, digamos coenergía total, la suma de la coenergía 1 más la coenergía 2. Y eso sería igual justamente a los términos que tenemos acá. El primero sería este, que sería la coenergía 1, y después tendríamos este de acá, que sería la coenergía 2. ¿Sí? Ahora, recordemos que cuando hablamos de inductancia mutua, sabemos que la inductancia mutua 2,1 es igual a la inductancia mutua 1,2. ¿Sí? Y como son iguales, entonces aquí sabemos que podemos sumar este término con el término de acá, que, perdón, le falta el 1 medio. Así que si lo sumo, la expresión final sería esta de acá.
Y aquí entonces, oh, verdad, disculpa, gracias. Entonces, ahí tendríamos la energía, la coenergía total para este sistema que tiene doble alimentación. Ahora bien, esto de acá es bien general, ¿cierto? Se cumple en realidad para cualquier circuito magnético que tenga doble alimentación. ¿Sí? No sé si lo recuerdan de Conver. Así que lo que nos queda ahora es encontrar el torque. Pero el torque se define como de la coenergía, no puedo llegar a la energía. ¿A qué te refieres llegar a la energía? Lo que pasa es que en este caso, como estamos trabajando en un medio que es lineal, en realidad la energía, la coenergía son iguales, ¿sí? En realidad sería lo mismo en este caso. ¿Se entiende? Si es que responde la pregunta a eso. Ya. Entonces, torque se define como la derivada parcial, en este caso de la coenergía, con respecto al ángulo, ¿cierto? Porque sabemos que como va rotando, hay una energía, ¿cierto?, que va a depender del ángulo. Así que derivemos entonces esto de acá. Ahora, para poder agilizar un poco esto, si vemos la tabla, sabemos que la inductancia, ¿cierto?, tanto la propia como la inductancia, bueno, las dos inductancias propias en realidad, poseen un valor algebraico que no dependen del ángulo, en cambio la inductancia mutua sí. Así que sabemos por eso que si derivamos esta expresión, tanto este de acá como este se van a hacer cero. Así que el torque solamente va a estar dado por derivar la expresión que tiene la inductancia mutua. Listo, así que esto de acá, entonces sería igual a la derivada, ¿cierto? De L12, L1 y 1 y 2 con respecto al ángulo. Eso sería entonces un Lm, si no me equivoco, era un coseno del ángulo. Así que esto sería, bueno, el menos al tiro, 1, 1 por 1, 2 por el seno del ángulo. Y por el Lm. Aquí estaría entonces la expresión de torque y sabemos que debido a que las inductancias propias dependen solamente de, o tienen solamente un valor que no depende del ángulo, en este caso no van a implicar al torque. ¿Hasta acá alguna duda? Esta expresión igual es relativamente genérica. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? Igual esta parte de acá no es tan complicada. Sí, ¿cuánto tiempo queda? 2 minutos. Por la fuerza magnética, ¿ya? ¿Es lo mismo que el torque? No, no puede ser la fuerza igual al torque. Recuerda que el torque está relacionada con la fuerza, sí, pero está relacionada también a una aplicación está relacionada a un movimiento que es angular, ¿sí? Sería, por así decirlo, la fuerza, pero aplicada a movimiento angular.
la expresión de... Ah, claro, en ese caso, por ejemplo, si lo definen con respecto a la fuerza definida en función de la coenergía, por ejemplo, es igual a la derivada parcial de la coenergía partido, por ejemplo, en un ángulo, en el eje de movimiento. ¿Sí? Y esto era para cuando la corriente era constante. Con respecto a X o Y. Sí, es lo mismo. En este caso, lo que importa acá es el eje de movimiento. ¿Sí? Se deriva con respecto a la parte donde se está moviendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, bueno. Listo. ¿Alguna duda para continuar? Ya. Entonces, eh, igual disculpen, la idea es poder utilizar el video. La idea es utilizar el video, ¿cierto? Con esto para poder guiarse, porque igual está un poco desordenado, ¿sí? De todas formas, siempre estoy abierto a que me consulten, así que cualquier cosa, simplemente me pregunta. Algo que no se entienda de esto, que yo voy a subir esta como resolución, una parte del video. Listo. Dice, considerando que el rotor es alimentado por una corriente continua I1 y el estator con una corriente alterna I2, determine la expresión de par instantáneo y medio desarrollado por la máquina. Entonces, esto de acá es coseno. Así que, para la pregunta B, ups, tuve un error con el internet. ¿Aló? Creo que se me cayó el internet. Yo ahora sí te escucho, bueno. Ya, bueno, sí creo que se me había caído el internet. Ya, perdón, a ver. Bueno, el chat. Ya, se supone que está grabando. Ya, listo. Para retomar, estábamos viendo la pregunta B y decía que considerando el rotor alimentado por una corriente continua, ahora terminar, ¿cierto?, la expresión de par, y el estator con corriente alterna, como la expresión que se muestra ahí, me pide entonces determinar el par instantáneo y medio desarrollado por la máquina. Entonces, las condiciones es que la corriente 1 sea una corriente continua y la corriente 2 sea una sinusoidal. Entonces aquí se procede más o menos similar a la ayudantía anterior. Tengo mi expresión de torque, que es igual a menos la corriente I1 por la corriente I2 por la inductancia mutua, ¿cierto? Por el seno de teta. Ahora si nos fijamos en cómo está mostrado, ¿cierto?, el plano de esto, tengo aquí mi eje, ¿cierto?, del ángulo igual a 0, tengo la posición en T0 y tengo la posición para cuando el T es distinto de 0, para cuando está en movimiento el rotor. Por ende, el ángulo θ va a ser igual a Wm por T más este delta de acá, que se refiere a la posición para cuando el T era igual a 0. Así que yo sé que este de acá lo voy a convertir en, esto era M, para no confundirnos con la de arriba, Wm por T más el delta. Ya, así que aquí lo que nos queda simplemente es reemplazar las corrientes de arriba. Vamos a tener menos la corriente 1 por la corriente 2, el coseno de la corriente 2,
por Lm por el seno, ¿cierto? Está dado por la inductancia mutua. Y aquí para poder bueno, tanto como integrarlo y como para encontrar una expresión que nos diga cuándo esto va a generar torque medio, tenemos que este término, tanto el coseno como el seno, desarrollarlo. Y eso tendríamos que hacerlo con alguna identidad trigonométrica, que es la misma de hecho que la de la ayudantía anterior. La voy a escribir acá arriba, que sería el seno de alfa, esto es por el coseno de beta, va a ser igual a 1/2 del seno de la suma de los ángulos más seno de la resta de los ángulos. Así que apliquemos entonces esta identidad de acá. Aquí voy a dejar los términos que son constantes, las amplitudes de las corrientes, la inductancia, y esto va a estar multiplicado entonces por, tengo el 1/2, el 1/2 lo voy a dejar al tiro acá. Tendríamos que esto va a ser igual a el seno de Wm t más delta más Wt más el seno de Wm por t más el delta menos Wt. Bien, entonces de acá bien, de acá lo que podríamos hacer es, dentro de los paréntesis, factorizar por t. Y así poder ver mejor la relación que hay que encontrar acá. Entonces, consulta. ¿Qué relación o debiésemos encontrar aquí para poder generar torque medio? ¿O qué condición tenemos que dar a esta parte de acá para poder generar un torque medio? Necesito que me respondan. ¿Qué condición damos entonces a la frecuencia? ¿A qué se refiere con torque medio? Bueno, el torque medio, lo voy a escribir un poco más abajo, va a estar dado por presión T. El torque medio va a estar dado por la integral, ¿cierto? Por 1 partido el periodo de la integral de 0 al periodo del torque instantáneo, que es justamente ese torque que tenemos ahí que depende de Wt. Entonces con torque medio me refiero a la expresión de torque de acá. Entonces, como la ayudantía anterior, ¿qué condición podríamos dar para las frecuencias angulares que tenemos acá? Que tenemos la frecuencia angular del motor y la frecuencia angular de la corriente. ¿Qué condición podríamos dar para poder encontrar o tener algún valor de torque medio? ¿Se les ocurre algo? Entonces, pensemos por un momento
Si yo tengo el seno, ¿cierto? Y tengo, bueno, en realidad tenemos dos funciones acá que son periódicas. ¿Qué pasa si yo integro de 0t una función periódica, el seno de acá, ¿cierto? Y el seno de acá. ¿Qué pasa si yo integro en el periodo de esas funciones? Espero respuesta. ¿Qué pasa si integro funciones periódicas? Bueno, si yo integro funciones periódicas, el resultado es 0. Entonces lo que tengo que conseguir acá es encontrar, o por así decirlo, determinar, hacer que una de estas dos funciones se vuelva un número. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente, si w, por ejemplo, wm, como en este caso de acá, si wm es igual a w, que sería entonces que esto está girando en la velocidad de sincronismo, toda la parte de acá se me hace 0, ¿sí? Por ende, el término que me quedaría acá, que mejor lo voy a escribir, mucho más sencillo es copiar esto. Ya. Entonces, considerando esta de acá, ¿cómo me quedaría esta expresión? Todo lo que de acá sería 0, ¿sí? Y si es 0, entonces solamente me va a quedar el seno de el delta. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? Voy a dejar esta condición acá. Ya. ¿Alguna duda con esto? Entonces esta de acá sería justamente la expresión que vamos a integrar. Y como dijimos, para encontrar el torque medio simplemente aplicamos esta expresión de acá. Por lo tanto, reemplacemos el torque de arriba en la integral. Tendríamos que el torque medio va a ser igual a 1 partido en el periodo podríamos dejarlo como 2pi. Aquí me falta un t. De 0 a 2pi de toda la expresión de torque que tenemos ahí. Entonces, como ya comentamos, este término de acá, como es una función que es periódica, va a ser 0 en la integral de 0 al periodo. Así que lo primero que vamos a hacer es sacar este término de acá que es constante. Y si se fijan, de nuevo, como este de acá es 0, dado el tipo de integral, no va a implicar nada, ¿cierto?, en el torque medio, y solamente vamos a quedar con esta expresión de acá.
Porque es cierto, si yo multiplico esto acá, este con este, y después este con este, claramente la integral que tiene que ver con esta se va a hacer 0 y va a quedar la integral de esta. Así que voy a escribir la integral igual. Va a ser 0 de 2pi por el seno del delta pero el seno del delta es un número, así que sale de la integral. Y me quedaría así. Y bueno, la integral, si este sale, ¿cierto? Va a quedar con respecto a un WT y simplemente reemplazando los límites de integración, me quedaría 2pi y tengo un 2pi, ¿cierto? Por la definición. Así que esta de aquí sería 1. Y justamente esta de acá sería la expresión del torque medio. Bien. ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿Con el inciso del ejercicio? A ver qué tan chueco estoy. No, no tanto. Ya, algo que no se haya entendido de la resolución, algo que quizás lo dije muy rápido o lo salté. Bueno, todo claro. ¿Alguien más que pueda corroborar que todo se entendió? Veamos entonces el último inciso, que este sí se lo encargo porque este sí que hay que hacer harto juego algebraico. Si se aplican corrientes alternas en ambos devanados, ¿sí? Tengo la corriente I1 como esa expresión, I2 como esa expresión. Ojo que tiene tanto amplitud como frecuencia distinta. ¿Cuál debe ser la relación entre W1, W2 y Wm con tal de que se produzca par neto en el rotor? ¿Y cuál sería la expresión de par medio en estas condiciones? Así que como les comenté, esta sí se lo encargo porque esta hay que hacer bastante juego. Entonces, ¿cuál era mi condición? Que ahora mis corrientes son alternas. Entonces, I1 va a ser igual a I1 por el coseno de W1 por T. I2 va a ser igual a I2 por el coseno de W1 por T. Ya, entonces, la expresión del torque, que sería esta, genérica, me sirve para todo el ejercicio. Así que copy-paste y para acá. Listo. Reemplacemos nuestras corrientes. Tendríamos que menos Lm, la corriente 1, que sería I1 coseno de W1T, por I2 coseno de W2T. Todo esto por el seno de WMT más el delta. Ya. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Entonces, de la misma forma que el ejercicio anterior, lo que tenemos que hacer es determinar condiciones y para eso necesitamos aplicar ciertas identidades trigonométricas para poder manejar o cambiar esta expresión de acá, para poder relacionar los W. En la expresión para este caso, no hay una expresión para 3, ¿cierto? Vamos a tener que aplicar esta misma que está acá.
¿sí? Aproximadamente 3 veces para poder llegar a la expresión, ¿cierto?, que necesitamos. Entonces, primero lo vamos a aplicar a este término de acá. Lo voy a llamar 0,1. Y 0,1 entonces va a ser el coseno y el seno. Pero mejor antes de eso, para que quede más ordenado, la amplitud de aquí me está molestando, así que sería Lm por I1, I2 por el seno Wmt. Estoy ordenando un poco la expresión. Y aquí sí apliquemos, por ejemplo, la identidad a este término primero. Apliquémoslo al tiro, así no ocupar más tiempo en esto. Un medio, ¿cierto? La expresión 1 sería un medio de el seno Wt más el delta más W1t más el seno de Wmt más el delta menos W1t. Listo. Reemplacemos ese valor arriba. Voy a tener que el torque va a ser igual a Lm por I1 y 2. Aquí tengo un medio, así que lo voy a dejar al tiro acá. De un medio de coseno, que sería el término que tengo aquí, de W2t, por toda esta expresión que tengo acá. Bien. Lo que tenemos que hacer ahora es, si yo multiplico este término con este y con este, me va a quedar de nuevo que aplicar la propiedad, digo, esta expresión trigonométrica que fue la que hemos aplicado todo el rato. Entonces, tratar de aligerar la carga. Este con este se va a llamar 2 y este con este va a ser 3. Así que el 2 va a ser un medio, de nuevo el seno de Wmt más el delta más W1t más W2t más el seno del término de aquí primero, porque ese es el seno, menos el término de acá. Ahí estamos. Entonces lo que voy a hacer aquí al tiro es, de este mismo término, voy a factorizar al tiro con respecto al t, para que quede ordenado. Tengo Wm más Wm2 más, no, ese es el 1. Bueno, lo puedo escribir aquí nomás, no importa. Ahí para que se entienda mejor. Todo esto más el delta. Más lo mismo, pero con este término de acá. Ya. Antes de continuar,
¿Hasta acá hay algo que no se haya entendido? Aquí en realidad solamente estoy aplicando álgebra, pero de todas formas algo que no quede claro o algo que se hayan perdido. Creo que tengo problemas con el internet, no sé si se está escuchando mal. No sé por qué está tan malo. ¿Ha habido algún problema? Voy a suponer que no, como no me están diciendo acá. Pero también se podría significar que mi internet está muy mal. Disculpa, Andrés, tengo una duda con el número 2. ¿Ya? ¿Este? El último término que puse, ese, sería omega mt más el delta y sería arriba, arriba, ¿Este? ¿Ya? arriba, el lado derecho. ¿Este? Sí, ese. Ya Ese no sería tengo más. este de acá, el de aquí. Claro, sería alfa, que sería todo lo de seno, menos beta, que beta sería solamente el Toda la omega 2t, razón, bueno. toda la razón. Muchas gracias. Ya. Ahí sí. Ya, muchas gracias y sorry por la voz. Espero que el video se guarde bien. No, una, porque no quiero hacerlo de nuevo. Y dos, porque, bueno, quizás por eso. Ya, listo. Tenemos lo de acá. Ahí está lo que corrigió el compañero. Gracias de nuevo. Vamos a hacer el 3. Sí, para ir dando terminar este de acá. Un ejercicio sí, por si acaso. Yo me acuerdo que entró en en la última prueba de Conver cuando lo di. De este mismo tipo de ejercicio. Entonces, el 3 sería la relación del coseno con este de acá. Así que el 3 sería un medio de seno de WMT más el delta menos W1T más W2T. Y esto entonces más seno de WMT más el delta menos W1T menos W2T. Ordenemos esta expresión un poco. Wm menos W1 más W2 por el delta más el delta más seno de T Wm W1 W2. Listo. Entonces tengo las dos expresiones, tanto multiplicado con esta, multiplicado con esta. Así que ahora simplemente coloquemos las expresiones acá. Por lo tanto, el torque instantáneo en este caso va a ser igual a, primero que todo, el Lm por la corriente I1 por la corriente I2 partido en, si se fijan, toda esta expresión de acá va a estar multiplicado por un paréntesis, esta expresión, más esta expresión de acá. Y yo podría entonces factorizar el 2 para hacerlo el tiro, y si yo factorizo el 2, entonces aquí me quedaría 4. Entonces todo esto por toda esta cuestión que hicimos acá, que sería el seno de t, Wm, W2, W1, más el delta, quedan 10 minutos de sesión, más el seno de t, Wm, W1 menos W2,
más el delta. Aquí voy a escribir acá abajo, por si acaso. Así que esto sería seno de W1, W2. Más el último término y ahí estaría. Ahí tenemos entonces la expresión para el torque instantáneo de la consideración con dos corrientes que son alternas. Ya, ¿alguna duda hasta acá? Si se dan cuenta, en realidad es puro juego algebraico, sí, un poco tedioso por tener que aplicar esa identidad trigonométrica dos veces. Pero en realidad difícil no creo que lo sea. Tedioso sí. Ya, lo que nos queda aquí es determinar entonces condiciones para que exista torque medio, porque recuerden que el torque que luego, cierto, va a ejercer trabajo es el torque medio. Así que necesitamos que esta máquina ejerza torque medio. Hay que determinar condiciones con respecto a las velocidades que tiene, a las velocidades, cierto, angulares tanto de la máquina como de la velocidad angular que tiene las corrientes que están alimentando la máquina. Así que por el tiempo que nos queda, les voy a comentar que de la misma forma necesitamos que dentro de los senos, ¿cierto? Nos quede un término que sea un número. Perdón. Y para eso tenemos que tratar de eliminar o buscar la relación de que esto de acá se hagan cero. Sí, ojalá se haya escuchado eso, no sé por qué está tan mal el internet, de nuevo me tiró un mensaje de que el internet está inestable. Como les digo, ojalá se esté guardando bien la voz. Entonces la condición para que esto funcione es que WM, mejor con otro color, que WM sea igual a más menos, que podría ser cualquiera de las dos, W1 menos W2. Y si yo considero, por ejemplo, que este va a ser, o consideremos el que es positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué término se me estaría, o qué término sería si yo considero entonces que este sería el positivo? Porque esta de acá es la condición general. Pero para este caso, apliquemos uno de los dos. Que en este caso vamos a aplicar el que WM es igual a W1 menos W2. Entonces, si aplicamos esto, hay un término que se me estaría negando, que sería el de acá. Perdón, que quedó bien feo este número. Ahí sí. Entonces, si considero que WM es igual a esto, este término de acá se me iría. Y lo que me quedaría entonces, obviamente voy a copiar esto, no voy a escribir de nuevo. Entonces este término de acá sería 0. Solo me quedaría el delta. Y si ahora calculamos el torque medio de esto, como ya les comenté, tanto este término como este, al depender de la frecuencia angular, serían 0. Así que el torque medio estaría dado por la integral solamente
del término que ejerce torque, un medio de 2pi, por esta parte de acá, solamente por este término de aquí, que sería el seno del delta. Y como no hay nada que dependa de WT, entonces la integral, todo el término de la integral que es constante sale. Por lo tanto, la respuesta sería que el torque medio sería igual a esto. Y este sería entonces el resultado del ejercicio. Ya. Hasta acá, entonces, ¿alguna duda? Como comentario, si se fijan, tanto la parte anterior como de hecho la ayudantía 1, tengo un término que es el delta. Y de hecho, si se fijan, es necesario que este delta sea distinto de cero, ¿cierto? Para que pueda ejercer torque. ¿Qué quiere decir eso? Que si en mi máquina este delta de acá está justo en cuadratura con el eje igual a cero, entonces la máquina no va a ejercer torque. Por eso, para este tipo de máquina es necesario que un motor anteriormente le dé cierto ángulo de giro o esté motoreando, ¿cierto? Con motorear me refiero a que conecto el motor a este de acá para que gire el rotor de esta máquina y que entonces esta máquina tenga un ángulo distinto de ese ángulo cero. Así que una máquina tiene que, por así decirlo, echar a andar esta para que esta pueda funcionar correctamente. Ya. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo tengo una duda. La Dime. parte de las integrales, o sea, ¿Ya? ¿por qué las otras no se consideran y consideráis solamente la que es constante, por decirlo así? Ya, porque la integral en un periodo de una función que es periódica es cero. Por eso. Si Solo te por eso. fijas, sí, si te fijas esta de acá, este seno de acá Sí, sí. depende de WT, y como es una función que es periódica, entonces si yo lo Ujú. integro en el periodo es cero. Solamente por eso. Dale. Ya. ¿Alguna otra duda? Listo. Si no hay más dudas, la ayudantía quedaría hasta acá. Voy a subir el video y la resolución para que lo puedan revisar cualquier cosa. Y creo que igual estamos justo en la hora. Así que aprovechemos el último momento para, no sé si tienen duda con alguna otra cosa, y si no, quedamos hasta acá. ¿Ya?